Bueno, ahora en esta segunda parte vamos a ver los efectos personales del matrimonio. Nosotros ya estudiamos cómo ingresamos a la institución matrimonial, las formas de celebración, ordinarias, extraordinarias, los requisitos para contraer matrimonio, lo que son los impedimentos, y también analizamos una de las formas de salir, que es la acción de nulidad. Antes de seguir avanzando con los desplazamientos del estado matrimonial, que vamos a ver la clase próxima con el divorcio, más allá de que vamos a hacer una breve referencia a cómo es nuestro sistema de divorcio en la Argentina hoy, lo que tenemos que analizar cuáles son los efectos derivados del estado matrimonial. O sea, ¿qué significa estar casado? ¿Cuáles son los derechos y los deberes que nacen a partir de la institución matrimonial? Todo lo que tenga que ver con la faz patrimonial, con las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, lo van a ver en efectos patrimoniales del matrimonio que ven con el titular. Hoy nos vamos a centrar en los efectos personales, que son esos derechos y deberes que nacen con la celebración de las nupcias y que tienen un contenido personal. Decimos derechos y deberes porque se entienden en sus dos fases, en sus dos caras. El derecho de uno implica un deber para el otro y viceversa, en forma recíproca y en igualdad de condiciones hoy en día en la Argentina. Bien, para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de este tema, no quedarnos solo con lo que dice el Código Civil y Comercial, tenemos una muy importante y rica historia en este punto. No nos vamos a remontar a la sanción del Código de Vélez, porque la evolución ha sido, se podrán imaginar, muy importante, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la capacidad civil de la mujer. No hay duda que eso ha generado cambios fundamentales que lo pueden consultar en cualquier texto. Yo me quiero concentrar en este tiempo que tenemos en lo más importante, que es la historia más reciente, que es el Código Civil reformado por la Ley 23.515, que es la Ley de Divorcio del año 87, que ya se ha mencionado. Bien, este código, el que nos rigió hasta el año 2015, establecía 3 deberes matrimoniales, derechos deberes, depende de dónde los mire. El deber de fidelidad, el deber de cohabitación y el deber de asistencia. En los artículos 198, 199 y 200 del Código Civil, que son los que se leían cuando la gente contraía matrimonio. Los deben haber escuchado más de una vez. Bien, ¿qué entendemos por deber de fidelidad? El deber de fidelidad se entendía en dos aspectos, un aspecto positivo o un aspecto negativo. Porque no por la consecuencia positiva o negativa, sino por el deber de tener una determinada conducta, es la faz positiva, que se entendía las relaciones sexuales propias de la relación matrimonial, dentro del matrimonio. Y la prohibitiva o la negativa, que tiene que ver con la omisión, o sea, abstenerse de tener relaciones sexuales con terceras personas, que es como vulgarmente se conoce el deber de fidelidad, pero la faz positiva también forma parte y es lo que se ha conocido como débito conyugal, ¿sí? Bien. El deber de cohabitación, obviamente, la convivencia y vivir bajo el mismo techo. El deber de asistencia en un aspecto moral, sostenimiento mutuo, apoyo, afectivo, obviamente. Y el material, o sea, económicamente, sostenernos mutuamente o ayudarnos mutuamente o trabajar juntos para el sostenimiento de la familia. ¿Bien? El código no decía más que eso, enumeraba en el 198 decía que los cónyuges se debían mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos. El 198 decía que debían elegir una residencia común, regulaba un poco más el tema del deber de cohabitación y nada más. En el tema de alimentos, que quizás es lo que siempre ha tenido un contenido jurídico y que ha sido producto de acciones de reclamo, no había una regulación específica que detallara pautas, sujetos legitimados, en qué casos la podía pedir, con qué alcance. La jurisprudencia de la doctrina fue construyendo una historia en relación a esto y ante la falta de pautas concretas en la norma construyó un sistema en donde aplicaban lógicamente o sea, según la teoría que se tomara, distintas normas. Entonces había una corriente de opinión que decía el alcance de los alimentos entre cónyuges, sobre todo frente a la pregunta primera que se hacían era si regía también durante la separación de hecho. O sea, no hay duda que debe haber alimentario cuando el matrimonio está conviviendo, pero frente a la separación de hecho, que siguen siendo
en el matrimonio, o sea, siguen estando casados, no se han divorciado, no se ha disuelto el matrimonio, pero no conviven, ahí es donde más surgía la necesidad de decir cuál era el alcance, si había obligación alimentaria, cuál era el alcance. El matrimonio está unido, es difícil pensar que va a haber una acción de reclamo de alimentos. Quizás sí se planteaba frente a la separación de hechos, o sea, cuando hay ruptura en la convivencia y ruptura del proyecto común, pero no hay disolución formal de la unión. Caso muy frecuente, diría que todos los divorcios o los procesos de nulidad están precedidos por una separación de hechos, ¿sí? Entonces, ahí es donde surgió ciertos reclamos y ciertos planteos en la jurisprudencia. Unánimemente se aceptó que era viable durante la separación porque la inercia del título matrimonial. Quizás la discusión, como les decía, giraba en torno a cuál era el alcance de esa obligación. O sea, al no estar determinado en el 198. Entonces se aplicaban distintas teorías. Consideraban que se aplicaban los alimentos derivados del parentesco, o los que recurrían a instituciones propias posteriores al divorcio, porque en nuestro caso, en Argentina, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, el divorcio era con causa, o sea, ya sea causa subjetiva, producto de la imputación de una conducta reprochable, que justamente implicaba el incumplimiento de algún deber matrimonial, como vamos a ver más adelante, o una causa objetiva del paso del tiempo en determinadas circunstancias. Entonces, esos divorcios tenían luego una obligación alimentaria regulada. El cónyuge inocente, el divorcio, tenía una posibilidad de pedir alimentos súper extensa. El culpable no, uno de toda necesidad. Y el divorcio con causa objetiva también, el de toda necesidad. Entonces, había teorías que consideraban que al separado de hecho debía aplicarse el instituto como si fuera un cónyuge inocente, otros consideraban que no podía hablar de inocencia y de culpa, por lo tanto, el alimento de toda necesidad, y otros que decían ni uno ni el otro, le aplicamos a los alimentos derivados del parentesco, que igual implica un alimento de toda necesidad. Les resumí en 2 segundos todo un desarrollo doctrinario de años, pero bueno, básicamente era la necesidad de rellenar un 198 que solo enunciaba un deber, pero no decía con qué alcance nada. Otra pregunta que se planteaba es, bueno, acá empezó a surgir quién le podía pedir a quién. Yo entiendo que dice recíproco, pero cualquiera le puede pedir a cualquiera. Y ahí empezó a surgir esto de lo que es la distribución de roles, que luego se toma como letra hoy en nuestro código, que es cómo ha sido la dinámica familiar o conyugal durante el vínculo, durante la separación de hecho ahora, quién ha hecho los aportes, quién era el encargado de sostener el hogar económicamente, o si fueron ambos. La respuesta va a ser distinta. Imagínense el caso de una ama de casa, digo ama de casa porque claramente eran las mujeres, hoy ya esos casos son cada vez menos en los repertorios porque la sociedad se ha modificado, ha avanzado notoriamente en este punto, pero en algún momento encontraba casos en la jurisprudencia de mujeres que habían vivido toda su vida como ama de casa y el marido, obviamente, el que trabajaba afuera, generaba recursos, titularizaba los bienes y frente a separación, después de una cantidad de años, después de una imposibilidad de insertarse, por supuesto, en el mercado laboral, por falta de capacitación, por falta de preparación, por edad, por haberse dedicado al cuidado de los hijos, o por estar ahora al cuidado de hijos aún, y el otro sí, una proyección económica totalmente distinta. Esa distribución de roles permitía pensar que esa mujer podía pedir alimentos a ese marido. Hoy ya no hablamos de mujer y de marido, podemos pensarlo al revés, un hombre que se haya dedicado más a las tareas del hogar y una mujer que haya salido más a trabajar, la situación de separación lo dejan ¿dónde? En un estado de necesidad. Esto es lo que estamos definiendo, un estado de necesidad basado en esa distribución de roles. Ese fue el criterio en la jurisprudencia, después discutían con qué alcance. Pero todo de creación pretoriana y doctrinaria porque la ley no decía nada. Lo fuimos rellenando con lo que íbamos a entender. Eso era más o menos el sistema de deberes que existía en el código que recién se derogó hace unos años. Como yo les decía, para dar una breve aproximación al sistema de divorcio, cada uno de estos deberes, fidelidad,
asistencia y cohabitación en sus distintas facetas, el incumplimiento de ellos acarreaba como sanción la configuración de una causal de separación personal o divorcio. Como son deberes jurídicos, como todo deber jurídico, para ser tal, necesita tener una sanción por su incumplimiento. Entonces, por supuesto que no va a haber, en algún momento sí existía el adulterio, por ejemplo, como delito penal. Eso se eliminó hace muchos años, eso, o sea, no iba a ir preso el que cometía adulterio, el que cometía alguna infidelidad, pero sí iba a ser causal de divorcio, ¿sí? Nosotros hablábamos en un código anterior de separación personal o divorcio vincular, según si se disolvía o no el vínculo. Existía un sistema de separación personal en donde había autorización a separarse, pero no se disolvió el vínculo, lo que implicaba que no se recuperaba la actitud nupcial, la posibilidad de volverse a casar. El divorcio vincular sí, pero sí coincidían en las causales. Entonces, el adulterio era causal de separación o de divorcio, ¿sí? Que era infringir el deber de fidelidad en sentido negativo, el de abstenerse de tener relaciones sexuales con otras personas. Si yo infringía el deber de fidelidad en sentido positivo, o sea, si no mantenía relaciones sexuales con mi cónyuge, más allá de que tampoco se puede, no era una obligación de hacer, que se podía exigir, de hecho, también en algún momento existió la discusión acerca de si forzar esas relaciones configuraba una violación o no. Increíble que eso hubiera existido, pero existió ese debate. Hoy, por supuesto, claramente es violación dentro del matrimonio, pero yendo a la figura penal para que vean que en algún momento la sanción podía haber sido o no penal. Nosotros no hay obligación de exigir el débito conyugal, pero sí, si esa conducta se sostiene en el tiempo y eso genera un menoscabo en el otro, puede incurrir en causal de injurias graves. Lo mismo el deber de cohabitación, o sea, al abandonar la vida en común, configuraba la causal de abandono voluntario y malicioso. También, además de esa causal subjetiva, o sea, con la imputación de culpa, o sea, habiendo un inocente y un culpable, también nosotros podíamos separarnos o divorciarnos por causales objetivas. ¿Qué es esto? La configuración de un supuesto tipo en donde no hay inocentes ni culpables, pero, por ejemplo, estamos separados de hecho por más de 2 años, era separación personal, por más de 3 años podía ser divorcio vincular. La otra causal objetiva era la presentación conjunta. Sería causas que hacían imposible la vida en común, se le contaban al juez, pero eso se reservaba, no era necesario que se plasmaran cuáles eran, y por la sola petición y incumplimiento de ciertos procedimientos y de ciertos tiempos en la unión, el divorcio o la separación se decretaba. Un breve repaso de cómo era el sistema de separación y divorcio en el código. Pero bueno, lo que quiero que vean es que el infringir un deber matrimonial de fidelidad, cohabitación y asistencia generaba como consecuencia la existencia de una causal de separación. La asistencia, por último, tanto en su faz material como en su faz moral, el incumplimiento de ese deber, el no asistir a mi cónyuge, ya sea en lo espiritual y afectivo como en lo económico, configuraba la causal de injurias graves. La injuria grave pasaba a ser siempre como una causal residual, porque todo en algún punto implicaba una afrenta al otro, podía incurrir en injurias graves. Código civil y comercial. La principal reforma en materia de derecho matrimonial es que se elimine el divorcio con causa. Ni causa subjetiva ni causa objetiva. No importa el reproche de una conducta, ni siquiera que el juez tenga que analizar el cumplimiento de plazos o de procedimientos. El divorcio sale por solo pedirlo, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene. Eliminarse el sistema de causa deja como en algún punto huérfano el sistema de deberes, porque si yo digo que para que haya un deber con entidad jurídica tiene que haber una sanción por su incumplimiento y desaparecen los deberes, perdón, desaparecen las sanciones, los deberes en realidad pierden su categoría de deberes jurídicos, pasarían a ser deberes o cuestiones de otra índole, morales, por ejemplo, ¿sí? Éticas, pero no jurídicas. Por eso en el proyecto original del Código Civil y Comercial, el artículo 431 decía, los cónyuges se deben asistencia recíproca.
Se entendía que dentro de los tres que hablábamos recién, fidelidad, cohabitación y asistencia moral y material, la asistencia, y específicamente la asistencia material, era la única exigible en una acción de alimentos, por ejemplo, un reclamo de alimentos. Entonces era la única de todas esas, el único de todos esos derechos y deberes históricos que subsistiría en este marco de divorcio sin causa, ¿sí? Desaparecer el divorcio con causa. Por eso se suprimen toda esa enumeración de deberes sobre la existencia. ¿Qué pasa? Obviamente esto fue muy resistido. Ese es el proyecto original. Ya cuando se eleva al Congreso le viene agregado, o sea, en la propia comisión redactora, en su seno, le agregan que se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación y el deber moral de fidelidad, debe prestarse asistencia. Eso ya está. Ahora, no deja de ser más que un enunciado filosófico, ético y moral, porque no extraigo ningún deber jurídico de esto porque no tengo una sanción. O sea, los esposos se comprometen, ya ni siquiera habla de deber, habla de un compromiso, como una apuesta, como algo que vamos a intentar hacer, Proyecto de vida en común, basado en la cooperación. Y el deber, el de fidelidad ya le aclaran que es un deber moral. Claramente no es un deber jurídico, ninguna de las dos cosas, porque no tengo sanción. O sea, si yo soy infiel o no sostengo el proyecto en común, no hay sanción, ¿sí? No hay una conducta reprochable. Un divorcio lo va a poder pedir cualquiera, incluso el que comete ese accionar injuriante al otro o el que no. A la ley ya no le importa por qué nos divorciamos, ¿sí? Y en el Congreso nuevamente se le hacen reformas y la versión sancionada queda: los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, le agregaron convivencia, pues se han dado cuenta que no habían hablado del otro deber, el de cohabitar, convivencia, el deber moral de fidelidad, debe prestarse asistencia mutua. Entonces se vuelven a enumerar los mismos deberes que tenía el 198. Fidelidad, cohabitación, 198, 199 y 200, ¿no? Fidelidad, asistencia y cohabitación. Pero el único que tiene entidad jurídica a los efectos de su exigibilidad es el deber alimentario, o sea, es el deber de asistencia en su faz material. Porque si vemos los artículos que siguen, 432, 433 y 434, lo único que regulan, o sea, lo único que establecen es la acción de alimentos, o sea, el deber de cooperación material. El 432, el 433, para esta situación que vamos a analizar ahora, que es vigente el matrimonio, la separación de hechos, por ejemplo, y el 434, posdivorcio, que eso lo vamos a ver cuando hablamos de divorcio. O sea, que el resto, la primera parte del 431 queda como una simple expresión de motivos o deseos para la discusión. Los primeros comentarios cuando salió el proyecto, desgarradores, era que se había eliminado el deber de fidelidad, que era el matrimonio no tenía norte, que los cónyuges podían tener otras relaciones, no vivir juntos y que todo se desnaturalizaba. En realidad, desde el punto de vista jurídico, hoy a la ley no le interesa qué hacen. Se entendió, el avance de este proyecto tiene que ver con darle paso a la autonomía de la voluntad y que la ley regule las cuestiones que son necesariamente de contenido jurídico, porque son cosas que le interesan a la sociedad. Por ejemplo, no dejar a las personas en un estado de protección material. Ahora, la fidelidad, la cohabitación son cuestiones que tienen que ver con el proyecto de cada uno y cada uno la puede vivir como quiere, porque eso al Estado no le interesa, a la ley no le interesa. Ahora, como toda reforma estructural, es resistido, y como toda negociación legislativa, el cambio no se soporta, entonces se incorporan cuestiones que no tienen un contenido jurídico necesariamente. Pero bueno, es así. Entonces, el único deber jurídico exigible es el deber de alimentos entre cónyuges. Ahora, el artículo 432 dice: los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hechos. Lo aclara porque el 198 no lo aclaraba y lo creó la jurisprudencia y la doctrina, pero bueno, queda escrito. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes, en cuanto sean compatibles, por supuesto. Otra aclaración que el 198 ya tenía. ¿Cuál es el alcance? El alcance de los alimentos
del parentesco que recordamos que era de toda necesidad, un alimento mínimo, ¿sí? Para la subsistencia. Bien. El 433 me da pautas, que es esto que la jurisprudencia inventó o trató de construir como este sistema de roles, que es lo que yo tengo que atender para ver si prospera o no la obligación alimentaria. Dentro de esas pautas me va a dar la idea, la foto, la película de cómo funciona este matrimonio. El trabajo dentro del hogar, dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades, edad y estado de salud, capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo, la colaboración de un cónyuge en las actividades del otro. O sea, todas cosas que frente a la separación dejan a esta persona en una situación de desprotección. Trabajé toda mi vida en mi casa o trabajé para el otro, tengo esta edad avanzada, tengo este problema de salud, no tengo capacitación laboral, todo eso va, y el otro, todo lo contrario, es lo que va a permitir al juez decir si en este caso fulano le tiene que pasar a mengano. Porque si yo no tengo este desbalanceo en los roles, la obligación es igualitaria. O sea, si tengo personas que están en la misma situación económica, los roles han sido democráticos durante la convivencia, no hay ningún desbalanceo, no debería haber obligación para ninguno de los dos, ¿sí? Bueno, la atribución de la vivienda es un elemento, porque si uno se queda en la casa y el otro tiene que alquilar, eso puede desbalancear el carácter ganancial propio o de un tercero del inmueble de esa vivienda, quién va a pagar el alquiler, si conviven, el tiempo de la unión, porque si están sin separarse, ¿no? Si están separados, el tiempo de unión, el tiempo de la separación, todo eso pesa porque no es lo mismo. El impacto que pueda tener estar en esa situación durante 20, 30 años que durante 5. Y la edad, o sea, son todos parámetros que van a determinar que el otro esté inmerso en una situación que requiera una cuota alimentaria, ¿no? El cónyuge. Fíjense que acá yo tengo que probar el estado de necesidad. Tengo que probar el estado de necesidad está dado para esa diferencia de roles, casi como en el parentesco, ¿sí? La situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación. Todas esas pautas me van a permitir pensar si uno está en un estado de necesidad que requiera que el otro contribuya, ¿sí? ¿Cuándo termina esa obligación alimentaria? Porque podemos pensar que dura para siempre. Bueno, si desaparece la causa que la motivó. O sea, si algunas situaciones de distribución de roles que atravesó el matrimonio en algún momento se da vuelta o se vuelve a balancear por el paso del tiempo, por supuesto cesa. O sea, si cesa el estado de necesidad, cesa la obligación alimentaria. Si el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial o incurre una causal de indignidad. O sea, ¿por qué se pone unión convivencial? Porque si contrae un nuevo matrimonio es porque ya se divorció, entonces esa unión ya terminó. No puedo estar hablando de efectos personales del matrimonio. Ahora, yo puedo estar en una separación, de hecho, conviviendo con otra persona. No me caso porque no me divorcié de la primera unión, no disolví la primera unión, pero convivo con otra persona porque estoy separada de hecho de la primera. Se entiende que es una situación incompatible con mantener una cuota alimentaria con el primer cónyuge. Lo mismo con la causal indignidad. La indignidad, ahí vamos a ir al derecho sucesorio, son supuestos de incapacidad para heredar que listan una serie de conductas que el legislador entiende como incompatibles con tu condición de heredero, afectar, atacar tanto al buen nombre, honor, al patrimonio de la persona de la que estás recibiendo ese beneficio. En indignidad es el beneficio hereditario, digamos, acá es alimentario. Entonces, si yo lo insulto, si yo intento matarlo, si yo no lo ayudo cuando lo necesita, configuro algún supuesto que podría ser causar indignidad, también puede cesar la cuota alimentaria. Igual lo tiene que solicitar el alimentante, probar la causal y ahí procede el cese, ¿sí? Si quieren pasamos rápidamente porque alimentos es uno de los efectos, el otro efecto regulado legalmente es el uso del apellido marital. Ustedes saben que históricamente fue muy importante para la mujer casada usar el apellido de. Ya con la ley 26/18, la ley de matrimonio igualitario, esas cuestiones empezaron a dejarse de lado porque todas las diferenciaciones desde el punto de vista legislativo
que hagan a cuestiones de género tienen que necesariamente dejarse de lado, porque no necesariamente es un patrimonio de la mujer, o tiene que ver con una historia de otro modelo familiar, ¿no? No el que tenemos ahora. Ya la 26618, con una técnica legislativa media complicada, producto de una ley que tuvo que salir en su momento como podía. El Código Civil fue más pensado y tuvo más tiempo para redactar mejor las cosas, y tenemos el artículo 67 que dice: cualquiera de los cónyuges, ya no es una cuestión para la mujer, puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge. O sea, la regla es que termina, esta potestad termina con el matrimonio, ¿no? La facultad. Excepto que por motivos razonables el juez le autoriza a conservarlo. O sea, puede ser que la persona diga, bueno, yo ya me conozco con este apellido compuesto, o con este apellido más de, y el otro quiero sostenerlo a pesar del divorcio. Pero la regla es que termina, que es un efecto propio del matrimonio, termina con el matrimonio. El viudo, el cónyuge viudo, puede seguir usando el apellido del otro mientras no contraigan más nupcias ni constituye una unión convivencia. Un título de nota de color. Ahora les planteo un caso que en realidad, como este tema estaba previsto para la clase siguiente, este caso lo tenían en la programación para entregar, pero bueno, al tener tiempo mejor hacerlo hoy, no para entregar, hagan un borrador ahora en un ratito, que después nos juntamos en Zoom para corregirlo y repasar este tema, y dejar más tiempo para divorcio, compensación y uniones convivenciales, que nos va a dar bastante trabajo en la clase siguiente. Fíjense, es un caso de reclamo alimentario entre cónyuges, análisis si hay un supuesto de separación de choque y la pretensión de uno si va a ser procedente, ¿sí?